Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la transmisión de Upsolving de los ejercicios de la primera semana. En este caso nosotros estamos, según el calendario, realizando problemas de entradas y salidas y les dejamos 4 ejercicios para que ustedes desarrollaran. Bien, un ejercicio es este, David y el Hola Mundo. Lo único que ustedes tenían que hacer era mostrar en pantalla Hola Mundo tal y como lo mostraban acá. Con la H en mayúscula, con el espacio, con la M en mayúscula y con el punto. No tenían que recibir entradas, o sea que no tenían que guardarlas ni almacenarlas en una variable, simplemente tenían que escribir Hola Mundo. Vamos a analizar ciertos ejercicios que algunos de ustedes hicieron y que nosotros analizamos para poder mirar cuál fue el error que tuvieron. Un código, un código fue el siguiente. Declaró la librería, esta librería es válida, pero usó el cout y no declaró el using namespace. Recuerden que siempre que ustedes vayan a usar cout y sein, tienen que escribir o st dos puntos después, antes de cada cout y cada sein, o declarar el using namespace st, y entonces ya se quitan la necesidad de tener que escribir st a cada rato. Entonces hacen using namespace std, declaran la función principal del main, y acá lo que pasa es que tienen que escribirlo tal y como se lo pidieron. Entonces acá le piden que la H sea mayúscula, la M sea mayúscula y termine con un punto. Entonces acá tienen que hacerlo igual, la H mayúscula, la M mayúscula y termina con un punto. Y ya, acá el código está bien. Entonces, ¿qué era lo que tenías que hacer? Tenías que analizar que tenías que usar el using namespace std y que el cout tenía que mostrarse tal y como se mostraba en la pantalla, tal y como se mostraba en el ejemplo. Si nosotros pegamos esto, le damos en run y le damos en submit, te va a decir que el problema está bien. Sí, ahí el problema está bien. Entonces, ¿qué es lo que haces? El mismo código, declara using namespace, la librería, y tienes que escribir tal y como te lo piden acá. Otro código que también pudimos analizar fue el siguiente. Esta persona declaró las librerías, puso el using namespace, pero al momento de hacer el cout no lo escribió de la forma correcta. Recuerden que la forma correcta es la siguiente: tienen que poner la H en mayúscula, la M y el punto al final. Esa persona sí la puso, pero puso un signo de exclamación en lugar de un punto. Tenía que cambiar el S por un punto y ya el código le quedaba bien. Este problema yo se los dejé precisamente para que siempre estuvieran pendientes de qué era lo que tenía que mostrar. Una cosa tan simple como un signo de exclamación y un punto te pueden dar la posibilidad de que el problema te quede bien o te quede mal. Y listo, ahí ya quedó bien. Si analizamos, acá está bien, hola mundo, y bueno, como se pedía. Ya, ese era el primer problema. Entonces vamos al segundo problema, el viajero del tiempo. Entonces el problema decía que había un viajero del tiempo que se llamaba David, pero la máquina de David estaba fallando. Así que siempre que él ingresaba un año en la máquina lo enviaba a otro año completamente distinto. David era una persona muy inteligente, así que cada que iniciaba un año él escribía en la cartelera diciendo: hola David, estás en el año tal. Y siempre la colocaba al frente de la máquina del tiempo. Resulta que David quiso viajar a un año diferente al que siempre visita y encontró que al año en el que logró llegar la cartelera estaba rasgada y solo estaba escrito un número. Entonces lo que tenías que hacer era reconstruir lo que decía la cartelera. Entonces te daban un entero n, que era el año, tú tenías que leer ese año y tenías que escribir: hola David, estás en el año y el entero que leíste, ¿sí? En los límites te dicen que en el entero está entre 100 y 10 a la 7. Entonces tú no tienes que hacer las comprobaciones de que esté o no en eso. Siempre que a ti te dan límites, es que siempre el juez, los casos de problema están en ese rango. Siempre están entre 100 y 10 a la 7. Entonces vamos a analizar ciertos códigos para mirar qué errores llegaron a tener. Bien, un código es este. Él declaró un void, esto es una función secundaria, no es necesario declararla, pero pues supongo que él tiene ciertos conocimientos un poco más avanzados. Hizo el sein, eso se puede poner acá abajo, y declaró todo bien. Entonces declaró las librerías, como va a usar cout y sein, declaró el using namespace, e hizo todo el proceso. Vamos a quitar esta función secundaria y vamos a pegarlo todo en el main. Y entonces quitamos esta función secundaria y ahora sí vamos a analizar el código.
Entonces, ¿qué es lo que hizo esta persona? Declaró un entero y la inicializó en cero. Ustedes pueden o no inicializarlo y pues no hay problema, pero esa persona no lo inicializó. Bien. Después escribió, ingrese un número mayor a 100 y menor a 1000. Acá pasa algo. Recuerden que los jueces virtuales, eh, siempre que ustedes van a mostrar en un consola, lo que tienen que mostrar tiene que ser la salida. Esto es un formalismo, o sea, es como, yo supongo que tú lo haces como que se lo estás leyendo a un usuario y entonces escribes como, por favor ingresa un número mayor a 100 y menor a 10 a la 7. Resulta que el juez virtual no distingue esto. Y entonces supone que toda la salida que tú vas a mostrar es la respuesta. Él cree que tu respuesta es esta, cuando tu respuesta es esta de acá abajo. Entonces, por eso les digo que al momento de leer las variables, no escriban esto. Eso no es necesario. Eso se puede comentariar. Y ya, entonces leen n. Y acá haces una comparación de que si el número es mayor o igual a 100, escribas la salida, si no escribes. Recuerda que el número siempre va a ser mayor o igual a 100. En los límites te lo dicen. Entonces no es necesario hacer el if ni tampoco el else. Y ya, ahí el código está bien. ¿Por qué se me hizo bastante interesante este código? Porque esa persona usaba el formalismo de tener que leer. Entonces, si voy a leer algo, yo le escribo, por favor, ingrese tal número. No es necesario. En programación competitiva no lo es. Tú simplemente tienes que leer las entradas y mostrar las salidas. Entonces, si vamos a pegar el código, vamos a pegar el código. Cuando le damos en run, nos dice que está bien, supongo. Y cuando le damos en submit, vamos a mirar si quedó bien o no. Sí, quedó bien. ¿Qué pasa? Si tu código en sí estaba bien, de hecho no le cambié gran cosa, pero si tú pones esto del cout ingrese el número, te va a decir que el problema está mal, a pesar de que tu código está bien. Si nosotros lo enviamos, acá te va a decir que la respuesta es incorrecta, posiblemente. WS run as well, respuesta incorrecta. Y no es que tu respuesta esté incorrecta, es simplemente como tú leíste, como tú escribiste al momento de leer, ingresa el número mayor o menor o igual a tanto, eso no es necesario, solo tienes que leer el número y ya. Si comentariabas esto y lo enviabas, te iba a dar que estaba bien. Entonces, si la sacan run, te corren los casos y cuando le hacen submit, te va a decir que accepted, posiblemente. Sí. Entonces, por eso les decía que no usaran formalismos al momento de leer, simplemente lean y ya. Otro código que también quisiera analizar es el siguiente. Acá la persona, bueno, entonces primero declaró la librería, esa parte está bien, pero recuerden que si van a usar iniciados, tienen que usar el using namespace std. Listo. Entonces declaro un entero año, pero acá hay un tema. Siempre que usan C++, al momento de declarar las variables, no usen ñes ni tildes, porque C++ es un programa que está en inglés. Entonces en el alfabeto inglés no existe la ñ y no existen palabras con tildes. Entonces no distinguen eso de... Tal vez en este compilador sí no hay problema, pero es mejor empezar a tener esa buena práctica de que si vas a escribir algo, tienes que escribirlo sin las señas y sin las tildes. Entonces podemos cambiar la variable y ahí ya estaría bien. Esta comparación, bueno, de hecho está mal hecha, pero pues nosotros todavía no vemos condicionales, así que no hay problema. Pero este condicional no es necesario. A ti ya te aseguran que el número está entre estos valores. Así que este CIN no es necesario. Este condicional no es necesario, solo tienes que hacer el CIN, lees la entrada y al momento de hacer out, recuerda que a excepción de que sea una librería o que sea el inicio de una función o el final de una función, todo final de línea tiene que tener un punto y coma. Esto tiene que tener punto y coma y eso también tiene que tener punto y coma. Y ya, ahí tu código está bien. Entonces, si pegamos el código que hiciste y le damos en run, bueno, acá hay otro inconveniente y es el hecho del main. El main siempre tiene que tener paréntesis, un paréntesis de apertura y otro de cerrado. Y ya, entonces ahora sí le damos en run, te dice que el problema está bien y cuando le hacen submit, te va a salir que el problema está bien. Listo, perfecto.
Vamos al siguiente problema. El problema C les decía que ustedes tenían que leer primero un nombre, después un apellido, después un carácter, después una edad y después el curso. Y ustedes lo que tenían que escribir era nombre, el nombre que recibían, apellido, el apellido que recibían, el sexo del carácter, la edad y el curso. Acá lo que nosotros queríamos hacer con este problema era que ustedes supieran distinguir entre los tipos de variables. Entonces lo mismo, ustedes no necesitan escribir como hola, por favor ingrese el nombre, hola, por favor ingrese el apellido, simplemente leen todas las entradas y las muestran. Entonces escriben nombre es tal, apellido es tal, sexo es tal, edad es tal. Entonces, bueno, vamos a mirar códigos. Por ejemplo, este código. Entonces, vamos a analizarlo uno por uno. Declaró una librería, bien, pero recuerden que si van a usar same is out, tienen que usar el using namespace. std namespace std. Listo, entonces declaran. Bueno, acá lo que pasó es que no supo distinguir entre los tipos de variables. Recuerden que si son palabras, se guardan en strings. Si son números enteros, se guardan en ints, a menos de que sean enteros grandes. Si no entienden bien esto, vean la clase de explicación, ahí nosotros lo explicamos con más detalle. Entonces, si son enteros, se guarda como int. Si tienen que guardar un sexo, eso es un carácter, entonces los caracteres se guardan como char. Y ya. ¿Sí? Entonces acá habría que aprender a distinguir. Esto es un entero. Ah, bueno, y otra cosa, los punto y coma. Recuerden que tienen que poner siempre punto y coma, a excepción de que sea la librería o el main, el corchete de apertura o el corchete de cierre. Todo eso tiene punto y coma. Eso tiene punto y coma, eso también, eso también, eso también, eso también, y eso también. Declaran un entero de edad, después tienen que declarar string, nombre, apellido. Y después tienen que declarar un char, sexo. Y ya. Entonces leen esto, bien. Y recuerden que los coutts, el cout, esto es en minúscula. Este en minúscula, este también. Ahí en teoría el problema está bien. Entonces si nosotros copiamos y lo pegamos acá, le damos acá en run, nos dice que está bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Declaramos las variables con el tipo de variable específica, leemos las variables acá. De hecho, yo les recomiendo que estas tres líneas las resuman en una sola línea. Ustedes pueden escribir como sein, nombre, apellido, sexo, edad y curso. Y listo, ahí ya está bien. Es exactamente lo mismo, solo que en una sola línea de entradas y salidas. Y muestran esto. Eso también lo pueden hacer en una sola línea, pero pues no es del todo necesario. Y ya, entonces si le damos en run, dice que está bien. Y cuando le damos submit, ahí está bien. Bien, entonces vamos a analizar otro código. Este código se me hizo bastante interesante porque a pesar de que tenía la lógica bien, no tenía muy claro cómo declarar los tipos de datos y no sabía cómo tabular. Recuerden que siempre que estén entre corchete de salida y corchete de apertura y corchete de cierre, esto va tabulado. Entonces, todo esto va tabulado. Tabular es poner 4 espacios. ¿Listo? Por cuestión de orden uno normalmente tabula. Entonces, declaró la librería, pero usó sains y coutts, entonces acá tiene que usar en using namespace std. Y lo mismo acá, tipos de variables. El nombre y el apellido son strings. El sexo es un carácter, por lo tanto se guarda en un char. La edad y el curso se guardan en un entero. Entonces esta persona lo declaró todo como enteros y ese es un problema, porque tú no puedes guardar una palabra en un entero. Entonces ponemos un string n, a, que es el nombre y apellido, un char que sea la s del sexo y el entero de edad y el curso.
ahí está bien. Leen las entradas, lo mismo, ustedes pueden hacer esto, como pueden leerlo todo. Entonces N, A, S, E, C. Listo, acá ya hicieron toda la lectura de entradas y después, entonces ustedes pueden leerlo todo en una sola línea, ¿no? N, A, S, S. Y ya después hacen como el Cout. El Cout sí está bien. Entonces, el único problema que había acá era que no distinguió el tipo de variables. Si copiamos esto y lo pegamos en el código, posiblemente esté bien. Entonces, le damos acá en Run. Listo. Y cuando le damos en Submit, ya está bien. Listo. Perfecto. Vamos al problema D. El problema D dice el listado de David. O sea, el problema tiene un enunciado bastante largo, pero se resume en que tienes que leer dos palabras, un nombre y un apellido, y tienes que escribir primero el apellido y después el nombre. Lo mismo acá, lo que nosotros queríamos hacer era que distinguieran entre entradas y salidas. Como entrada tienen que leer un nombre y un apellido, y como salida tienen que escribir primero el apellido y después el nombre. Entonces analicemos ciertos códigos que estuvieron mal. Bien, este código, por ejemplo, pues analicemos uno por uno, ¿no? Declara una librería, esa librería está bien, pero usó iniciados, o sea que tiene que usar en using namespace std. Y al momento de leerlo no distingo bien entre los tipos de variables. Recuerde que si son palabras se guardan en strings. Entonces esto en vez de un entero pones un string y ya, ahí el código te quedó bien. Bueno, los puntos y coma. Si no es la declaración de una función o una librería, siempre tiene punto y coma. Eso tiene punto y coma, eso tiene punto y coma, eso también. Entonces, si copiamos este código y lo ponemos acá, le damos en Run, le damos en Submit, ya te quedó bien el código. Listo. Otro código que quería analizar también era el siguiente. Este código. Entonces, pasa lo mismo, declara una librería bien, pero si usas indeseados tiene que usar using namespace std. Y al momento de declarar las variables, no distingue entre los tipos de variables. No todos se guardan en un entero, y menos esto que son nombres y apellidos. Los nombres y los apellidos, al ser palabras, se guardan como string. Entonces en vez de poner int, pones string y ya. Pero la lógica está bien, hace un setIn y hace el setout y ya. Este código está bien. El único problema que tenía era el using namespace y que se guarda como un string. Entonces si copiamos esto y lo pegamos acá, entonces si le damos en run, bien, entonces cuando le damos en submit va a decir que está bien. Bien, entonces esa es la sesión de observing de este problema. Al finalizar de la semana el ranking fue el siguiente. Nosotros ustedes los tenemos separados en primer nivel, nivel superior y pre-GOI. También hay otra sección de espectadores que son las personas que se registraron al curso, pero o son de universidad o son de primaria. En primer nivel tenemos a estas personas, pues nos alegra mucho que hicieran los ejercicios, pero así como hubo gente que los hizo, hay mucha gente que no la hizo. Entonces, bien. Lo mismo pasa a nivel superior, todas las personas lograron desarrollar todos los problemas, por lo menos todas las personas que hicieron envíos, pero también hubo bastante gente que no lo hizo. En la sección de Pregoy son la sección de las chicas que están registradas al curso. Hasta ahora son estas chicas, pero de estas chicas solo ellas dos lograron hacer los problemas. Los hicieron, el resto no lo envió. Y después tenemos la sección de espectadores, que son toda la gente que se registró. Pues en teoría nuestro curso no está del todo enfocado a los espectadores, pero como se tomaron el tiempo de registrarse el curso, nosotros también lo separamos en un rango, en un ranking. Y ya, después va toda la sección de todos los estudiantes del técnico. Como pueden dar cuenta, del primer nivel hay bastantes, pero solo estos hicieron los problemas. Y lo mismo pasa en el nivel superior. Entonces, ¿qué les quiero comentar? Bueno, ¿cómo es esto de los rankings? Son puntajes que nosotros ustedes les ponemos a medida que hacen problemas. Si logran hacer el problema bien, nosotros le damos 4 puntos. Y si no, pues dependiendo de cuántos envíos hayan hecho, pues nosotros miramos si les damos los 4 puntos o si le damos menos. Yo les tengo una propuesta. Como sé que
hay mucha gente que no envió. Pasó algo en esta semana y es que hubo bastante gente que se registró apenas durante la semana. Entonces, por ejemplo, no sé, esa persona se registró el 10 y nuestro curso empezó el 6. Como él se registró el viernes, lo que nosotros les recomendamos es que si ustedes son de esas personas que no se registraron, que no estaban registrados para el lunes, les vamos a dejar una semana a partir de la fecha en la que se registraron. Por ejemplo, Snoopy, que es su usuario, tienen hasta el otro viernes para poder enviar esos 4 ejercicios. Si los envían, pues nosotros le calificaremos sobre 4. Y pues sí, pues principalmente porque yo sé que ustedes no tuvieron todo el tiempo suficiente para poder enviarlo y hubo mucha gente que, por ejemplo, al domingo también apenas se estaba registrando. Entonces, por esa gente es que decidimos hacer esto. De lo contrario, si ustedes ya estaban registrados para el lunes o si, por ejemplo, no sé, no sé. Esa persona, esa persona se registró el jueves, ¿sí? Si para el jueves se lo envía todos los problemas, nosotros se lo calificamos sobre 2. La sección de Upsolving es calificable, o sea, ustedes pueden, si no hicieron los problemas, ustedes pueden realizarlos y nosotros vamos a analizar el momento en el que se registraron. Si ya pasó más de una semana, nosotros lo calificamos todo sobre 2. Entonces, para el hacer Upsolving, ¿qué pasa? Sí o sí, pues yo les recomiendo que lo hagan, más allá de que nosotros ya analizamos los códigos. Pero si ustedes lo envían después de esa semana, o sea, después de la semana que ustedes se registraron, nosotros el máximo puntaje que le podemos poner es un 2. Entonces, si no sé, a lo mejor Dani Espejo los envió todos y ya se le pasó la semana de la semana en la que se registró, entonces nosotros acá le ponemos 2 en todo y ya. ¿Qué es necesario? Si ustedes están enviando problemas que son después de la semana que se está calificando, tienen que escribirme por Discord al interno diciéndome como mira Juan David que envía tal problema. Yo lo analizo, miro que no se copiaron el código, que el código sí es genuinamente suyo. Y si sí lo enviaron bien, entonces nosotros le cambiamos el puntaje dependiendo de lo que les acabo de mencionar. Si están registrados dentro del rango de la semana, pues nosotros le ponemos 4. Si no, les ponemos 2. Y ya. Tienen que hacer los problemas completos. Tienen que darles el problema bien, porque en el upsample tienen que quedarle todo bien. Y ya. Entonces ahora vamos a los problemas de esta semana. Son 4 problemas también. Problemas en la ITC es el primer problema y lo único que tienen que hacer es mostrar cómo salía esto. De la misma forma en la que está. En mayúsculas con la misma cantidad de espacios. Acá por ejemplo no hay un punto final, entonces lo ponen sin ese punto final. Y ya. Después va inicia el camino de Miguel. Acá lo que ustedes tienen que hacer es leer una frase en inglés y mostrar la traducción de esa frase. Si ustedes vieron el canal, vieron la transmisión de entradas y salidas, se van a dar cuenta que nosotros hicimos un ejercicio similar. Había un problema que nosotros hicimos que era leer una entrada en alemán y mostrar la traducción de esa entrada. Como solo es una frase, solo la frase de ejemplo, ustedes no tienen que saber inglés, simplemente leen esto y muestran esto. Y ya, es solo una entrada, tienen que mostrar eso. ¿Listo? El siguiente problema es parecido al que nosotros hicimos de sumas. Entonces acá yo les recomiendo los límites. Los límites son muy grandes. Esto, por ejemplo, es declarado como un entero largo, un entero grande, un entero largo. Entonces, cuando es un entero grande, normalmente no se suele guardar en ints, se tienen que guardar en longs. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. El problema es el mismo, parecido al de sumas. Ustedes van a leer 3 entradas, o sea que van a tener que leer 3 enteros largos, o sea 3 longs, y tienen que mostrar la resta de esos 3 números. Y ya. Y el último problema es similar al que hicimos, el que acabamos de hacer. Ustedes van a tener que leer como entrada el nombre de un estudiante, el apellido del estudiante, en qué nivel está, si es avanzado o básico, y el ID del estudiante. Todos estos son palabras. Recuerden que las palabras se tienen que guardar de una forma específica, así como se les acaba de explicar. Leen estas palabras, son palabras distintas, o sea que cada línea es una variable distinta. Esta es la variable del nombre, este es el apellido, este es el nivel y este es el ID. Y tienen que mostrar la salida en un orden distinto. Tienen que mostrar primero en qué nivel está, en qué nivel de la prueba, si es avanzado o básico, el ID, el nombre y el apellido. Y ya, esos son todos los problemas de esta semana. Recuerden que si tienen preguntas me pueden preguntar por Discord. Y yo creo que con eso finalizamos la transmisión de hoy.
la transmisión de Opción Bien de la primera semana. Les recomiendo que nos sigan en Instagram y en YouTube. Hace poquito publicamos un nuevo video, que es el de Laura, es otra chica que nos ayuda en la sección de Un Parche para el Desparche. Un Parche para el Desparche es una sección que nosotros tenemos organizada de gente que en algún momento llegó a representar a Colombia en una internacional de programación. Ella nos cuenta cómo fue su historia y nosotros lo publicamos en YouTube y en Instagram. Síganos en Instagram principalmente, ahí nosotros damos toda la información de cómo va transcurriendo este curso.